nosotros. Ahorita que empieza a compartir, a lo mejor va a parecer que no es la primera vez que comparte. Si suena así es porque es cierto, pero es la primera vez que comparte aquí en la casa. Estamos muy contentos con eso, ¿sí? Vamos a orar. Papá, muchas gracias por Ricardo, Susana, su familia. Pon tus palabras en el corazón, en la boca de Ricardo y abre nuestros corazones para recibir. Que tu espíritu de revelación se mueve entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Me dijo Henry que nos íbamos a ir a las 2. Son 12:15. O sea que tengo 1:45 ¿o cómo? Es que él me dijo, vámonos a las 2. No, sí te entendí. Te entendí. ¿Qué le parece si abre su Biblia conmigo en Mateo 4:12? Mateo 4:12. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Ok. Bien, agradezco a los pastores la confianza de participar en este tiempo. Tenemos mi familia y yo aproximadamente en febrero que llegamos a esta casa. Nos recibieron muy bien, nos dijeron, quién sabe si te vas a quedar, si te quieras quedar o te corramos, pero ni nos hemos ido y no nos han corrido y aquí estamos, muy contentos de poder estar con ustedes. Nos gozamos de formar parte de esta casa. Mateo capítulo 4, vamos a leer del versículo 12 al versículo 22. Mateo capítulo 4, verso 22. Si lo tienen, le invito a que haga la lectura conmigo, por favor. Dice así la escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, diga esta palabra conmigo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque, diga conmigo, eran pescadores. Repítalo otra vez, eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la palabra que les hice repetir, arrepentimiento. Quiero hablar acerca de que el arrepentimiento va más allá del pecado moral. Y quiero que hablemos de esto porque es muy importante, es muy necesario. Y quiero que comencemos con esta idea y este pensamiento. Había un maestro de religión, estaba en su clase con los niños, y entonces el maestro dijo: a ver, si todas las personas buenas fueran blancas y las personas malas fueran negras, ¿ustedes de qué color serían? Los niños no sabían qué responder porque tenían una lucha en su interior. Si fuese bueno yo, entonces sería blanco, y si fuese negro, yo sería malo. Pero ellos tenían una lucha en su corazón, hasta que un niño levantó la mano y dijo: yo sería color cebra. Entonces, para todos los que en algún momento se sienten color cebra, va este sermón. Amén. Amén. Bien, quiero que pensemos por un momento. Hay algo que he dicho en algunas otras ocasiones en las reuniones de los viernes,
que uno de los problemas más importantes que yo considero que tenemos a través de la historia de la vida del hombre es la forma en que entendemos las cosas. Tenemos una habilidad, o que más bien un defecto, de que Dios dice algo y nosotros entendemos otra cosa. Nuestra mente se va hacia otro lugar, nuestro corazón se va hacia otro lugar, aun cuando venga de la fuente más fidedigna, más correcta. Y me queda muy claro en la Biblia cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. ¿Ubicamos a Nicodemo? Un hombre que era maestro de la ley, era de lo mejorcito que había, no solamente como maestro, sino moralmente, al parecer tenía muy buena calidad de vida. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le muestra una verdad muy poderosa que es fundamental en nuestra vida como creyentes. Le dice: necesitas nacer de nuevo. La mente de Nicodemo se dispara. Inmediatamente él intenta entender lo que Jesús le había dicho, y él estaba pensando en su mamá y dice: ah, caray, tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá. Quiero que piense por un momento lo que estaba pasando por la mente de Nicodemo. Jesús estaba soltando una verdad, soltando una revelación poderosa, necesaria, y él estaba pensando en otra cosa, porque el entendimiento, la forma en que él fue educado, la manera en que él aprendió, las cosas que a él le dijeron que eran correctas, le llevó a concluir eso, a que él tenía que volver a entrar en el vientre de su madre. Ahora trate de imaginar que Nicodemo, después de lo que entendió, fuera maestro en la iglesia, que él enseñara eso. Sería un disparate, o de hecho es un disparate. Entonces, así como esto, cuando vamos a la escritura encontramos que Dios dice algo y parece que está diciendo otra cosa. Dios dice un asunto acerca de nuestra persona, acerca de propósito, acerca de cosas que debemos hacer, que podemos hacer, que son necesarias hacer, y parece que estamos entendiendo algo completamente distinto. Bueno, cuando llegamos a este tema, cuando hablamos acerca de arrepentimiento, la Biblia nos dice que esta es una doctrina fundamental, es decir, se encuentra en los cimientos de la fe cristiana. Y nosotros hemos aprendido que el cimiento, el tamaño, la profundidad y la calidad de un cimiento determina el tamaño del edificio. Mientras más profundo, más sólido, más fuerte es el edificio, entonces podemos construir un edificio más grande. La calidad del cimiento, si es menor su calidad, si es más pequeño, si es menos profundo, entonces no podemos construir una casa muy alta, un edificio muy alto. Entonces eso significa que es muy importante que entendamos lo que Jesús está diciendo cuando Él dice arrepentíos. Es muy importante porque eso es fundamental en nuestra fe, en todo lo demás que haremos, en todo lo que más que sucederá en nuestra vida, en todas las cosas que Dios diga acerca de nosotros. Es importante que esto sea claro, sea profundo, porque si no, si el cimiento no está profundo y no es sólido, todo lo demás que Dios diga no lo vamos a poder colocar porque se va a caer. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, así que pasemos a esto. El pastor Richard, recuerdo muy bien, es una de las muchas cosas que quedaron grabadas. Él comentaba acerca de que la palabra, no la doctrina, la palabra arrepentimiento no es necesariamente la idea que las escrituras están transmitiendo o lo que Jesús está transmitiendo. La palabra arrepentimiento es una voz que se relaciona mucho con penitencia, y la penitencia es como tener que pagar algo por algo que yo hice. Tengo que pagar algo, y eso negaría la obra suficiente de Jesús. Por ejemplo, he hablado en otras ocasiones acerca del hijo pródigo. Cuando vuelve a casa, ¿recuerda ese momento que regresa a casa? ¿Y qué hace el padre cuando el hijo regresa? Lo viste, lo calza, le pone un anillo. Bueno, primero lo manda a bañar, ¿verdad? Lo limpia, lo viste, lo calza, le pone su anillo y hace una fiesta. A esa fiesta, ¿quién invita? Todas las personas,
sus sirvientes, los vecinos, el alcalde, el jefe de manzana, el jefe de cuadrilla, el pastor, a todos invitados. Y todos sabían lo que este hombre había hecho. Todos sabían lo que el hijo pródigo había hecho. No era un asunto privado, oculto, era algo conocido. Y el padre hace una fiesta para presentar a su hijo a todos ellos que sabían lo que él había hecho. Así que yo quiero que usted trate de imaginarse a ese muchacho recién llegado, después de lo que había hecho, que todos sabían que iban a hacer una fiesta en su honor. Se trata de imaginar cómo se sentía él. Seguramente él se sentía culpable. La narración bíblica, gracias Abraham, Dios te bendiga. La narración bíblica dice que cuando él vuelve en sí, él dice: volveré a mi padre y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a ser como un jornalero. Él se pone una pena sobre él. Él dice: voy a volver a casa de mi padre porque los trabajadores de mi padre viven mejor que como yo estoy. Así que estoy dispuesto a volver a casa y vivir con el estigma, como ponerme un letrero: no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a volver. Y en su corazón, en su mente, él estaba dispuesto a cargar con una penitencia, una pena. Él se iba a autocastigar por eso. Cuando la Biblia dice que el hombre regresa, él comienza a decir, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después de decir esto, el padre lo interrumpe, y lo demás que el muchacho pensaba decir no lo deja decir, porque el padre lo interrumpe, le pone un alto a lo que él dice, porque él ha confesado: he pecado contra el cielo y contra ti. Y la penitencia que él pensaba decirle a su padre que él debía cumplir, su padre lo detiene, lo interrumpe y hace el proceso de restaurarlo. Lo baña, lo viste, lo calza, le pone su anillo, hace una fiesta y le dice a todos los demás: mi hijo está conmigo, ha regresado. Estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿De qué estamos hablando? De que este hombre estaba pensando en pagar un precio por lo que había hecho. Entonces, la palabra, no la doctrina, la palabra arrepentimiento está relacionado con penitencia, con una pena autoimpuesta. Perdón. Y una premisa principal de la palabra arrepentimiento es que hay un cambio en el comportamiento, pero como consecuencia del dolor o la pena que causa ese comportamiento o esa actitud. Es decir, esa persona dice: me duele lo que hice, lo que le dije a mi mamá, lo que le dije a mi papá, lo que le dije a esa persona. Entonces me siento con dolor por lo que hice, y ese dolor por lo que yo hice hace que yo trate o intente cambiar mi conducta. Es decir, le infrinjo a mi carne un dolor para que haga cambios, aunque esos cambios a la postre no tengan fruto. Eso, no sé si a usted le ha pasado, que usted dice: lo volví a hacer, volví a cometer el mismo error y me siento muy adolorido y muy avergonzado. Es porque es posible que usted se haya autoinfringido ese dolor le haya hecho pensar: está mal, debo cambiar, pero eso no es lo que Dios ha prometido hacer con nosotros. La palabra arrepentimiento se enfoca en las acciones pecaminosas solamente, y no es que esté mal, pero la idea de arrepentimiento de Jesús no solamente es cambiar las acciones pecaminosas, sino quiere producir un cambio en la identidad de la persona. Voy a poner un ejemplo. Piense que usted tiene en su casa un árbol del fruto que a usted no le gusta. Un fruto creció, no sé cómo usted dejó que creciera, y le da un fruto que a usted no le gusta. Yo conozco, mi esposa no le gusta la guayaba, por ejemplo. Haz de cuenta que tuviéramos tuviéramos la oportunidad de tener un jardín, crece un árbol de guayaba y dice: yo no quiero ese árbol de guayaba. ¿Qué podemos hacer? Podemos cortar el fruto, la guayaba, pero no importa cuántas veces yo corte ese fruto, ¿qué va a pasar con ese árbol? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué?
porque es un árbol de guayaba. No va a poder hacer otra cosa en su vida más que dar guayabas. Se puede sentir mal, ay, perdónenme porque di guayabas, pero para la próxima voy a dar manzanas. No hay forma. Así que cuando yo me arrepiento como resultado del dolor que me autoinfrinjo, lo único que hago es cortar el fruto que no me gusta, pero el árbol sigue siendo el mismo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que arrancar el árbol. Tengo que matarlo, arrancarlo de raíz, porque de otra manera va a seguir dando esa fruta que a usted no le gusta. La idea que Jesús tiene cuando dice arrepentimiento, está pensando no solamente en un cambio de comportamiento, sino en un cambio en nuestra identidad. Esta palabra que nosotros hemos traducido en nuestro idioma como arrepentimiento, en griego es una palabra que se pronuncia o suena como metanoia o metaneo, algo muy similar a esto. El pastor tal vez nos puede ayudar a pronunciarlo mejor. Pero vea lo que dice Mateo 4:17. Volvamos al texto y veamos por qué podemos decir esto. En medio del versículo, el versículo en donde Jesús utiliza la palabra arrepentíos, tiene un contexto. Hay algo que está antes y algo que está después. Lo que está antes está mencionando la tierra donde Jesús inicia su ministerio, según lo que narra Mateo. Y es una tierra que se conoce como Galilea de los gentiles. Era menospreciada porque era una ciudad donde había mucha oscuridad. De hecho, estaba profetizado que así sucedería. Pero sucedía un cambio muy significativo. Pasaban de oscuridad ¿a qué? A luz. Dice, este lugar había obscuridad completa. La gente se encontraba en oscuridad, pero ahora hay un cambio significativo, radical. De oscuridad ahora pasan ¿qué? A luz. De muerte ahora pasan ¿a dónde? A vida. Después de decir esto, aparece Mateo y Mateo narra y dice que Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos. Hago una pausa aquí. Mateo es un hombre comprometido con enseñar. Si hay algo que Mateo está haciendo en el evangelio que él escribe, es enseñar. De hecho, es el que contiene el mayor número de parábolas que Jesús dijo. Él es el que narra con extensión lo que conocemos como el Sermón del Monte. Utiliza desde el capítulo 5 en adelante para describir todas las enseñanzas de Jesús. Bueno, la mayor parte de las enseñanzas que están en Lucas, que están en Marcos, incluso algunas que ninguno de ellos narra. Ahí está, Mateo está comprometido con enseñar, con educar, con formarnos a través de lo que Jesús estaba enseñando. Inmediatamente después de que narra lo de Galilea de los gentiles, dice que nos arrepintamos, pero luego comienza a mostrar su idea acerca de arrepentimiento. Vea por favor el versículo 18, perdón, el 17 es donde Jesús dice arrepentíos, e inmediatamente, tal vez en su Biblia aparezca una división, pero originalmente la Biblia no tiene esas divisiones. Así que el pensamiento de Mateo no cambia por la división. A nosotros nos cambia la idea, pero en realidad Mateo sigue teniendo en su mente arrepentimiento o metanoia. Y entonces en el versículo 18 dice, andando Jesús, es decir, Mateo va a dar un ejemplo de metanoia. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Y luego dice, ¿por qué? Porque eran, es importante eso, eran pescadores. Es decir, esta palabra está definiendo su identidad. Se veían, olían, hablaban, actuaban como ¿qué? Como pescadores. No había duda de que eran pescadores por todo lo que había en el contexto en la vida de ellos. Así que en el verso 19, ¿qué les dice? Venid en pos de mí
y haré que sean ¿qué? Es decir, voy a cambiar su identidad. Ustedes han sido esto toda su vida, pero ahora yo les digo esto. Hace un momento les dije que la palabra arrepentimiento es que el dolor y la pena que causa una acción nos lleva a cambiar de comportamiento. Pero lo que Jesús está tratando de transmitir es que una revelación, es decir, algo que sale de la boca, del corazón de Dios a nosotros, nos revela un estado, una condición nueva, una identidad correcta, el diseño original de Dios, y eso transforma nuestra persona. No transforma solo nuestra conducta, transforma nuestra persona. Dios no está pensando solamente en una conducta moral correcta. Dios está pensando en una identidad divina, en un diseño correcto. Y eso es diferente. ¿Por qué? Porque si citamos a Nicodemo, Nicodemo era un hombre de altos valores morales. De hecho, Jesús, cuando tiene la conversación con él, no le dice: mira, Nicodemo, yo sé que tú andas haciendo esto, le vas a la América, cosas de esas pecaminosas que usted sabe que la gente luego hace. Dice, no pone el dedo en el pecado, porque Jesús sabe que señalar el pecado puede ayudar a la persona a cambiar su comportamiento, pero señalar el diseño correcto puede llevarlo a más allá de cambiar su conducta pecaminosa y ser un hombre conforme al diseño de Dios. Y eso está por encima de solo cambiar el comportamiento. Eso es mayor. Es decir, si yo le digo al guayabo, ya no des guayabas, será muy diferente si yo arranco ese árbol y planto una semilla nueva, distinta. El resultado será distinto. Yo voy a pasar toda la vida quitándole el fruto a ese árbol que no quiero que dé fruto, o puedo arrancarlo y poner uno nuevo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él nos revela, nos muestra una verdad que está en su corazón acerca de nosotros, y esa verdad tiene el poder de transformar nuestra identidad para que no solo cambiemos nuestro comportamiento, cambiemos nuestro diseño. Vivamos en el correcto. Es el cambio de forma de pensar y de convicciones relacionadas con la identidad por medio de revelación divina. Es decir, no solo cambia la forma de pensar acerca del pecado, sino también cambia nuestra forma de pensar acerca de nuestra identidad. Mire, por favor, el enfoque que Jesús hace con Pedro. Cuando Jesús se acerca con Pedro, seguramente Pedro tenía una larga lista de defectos y de pecados, pero Jesús se enfoca ¿qué? Yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Pone su mirada en su identidad, y no es porque no fuera importante hablar del pecado, no es porque Jesús dijera, no me importa contigo no hablar del pecado, pero él sabe que produce mayor resultado cambiar la identidad. Cuando Pedro falla, después de que niega a Jesús, recuerda ese momento, él se va con dolor en su corazón, compungido, porque había fallado al Señor, y él anda penando, anda con una pena y ay, me duele lo que pasó. Cuando Jesús se vuelve a aparecer con ellos, Pedro le dice al Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y como que Jesús ni caso le hace lo que le está diciendo, ¿verdad? Así, ya ves, te lo dije, y si es verdad, eres pecador, no solo por esto, sino porque tienes otra larga lista, sino que lo lleva aparte, y Jesús lo confronta con su diseño. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. No es que no sea importante confrontar el pecado, sino que Jesús sabía, tengo más resultados si la persona entiende quién es. Si la persona sabe lo que yo pienso, la forma en que yo lo diseñé. En una ocasión, una de mis hijas, en 6º año más o menos recuerdo, tenía problemas con la raíz cuadrada.
no le entraba por ningún lado. No le entraba. Se puso a llorar. Yo me senté con ella a tratar de explicarle y no le entraba, hermano. No sabía por dónde. Todo eso le llenó de mayor frustración porque se le explicaba, le explicó el maestro, otras personas. Yo me senté a explicar y ella comenzó a hacer afirmaciones. Soy tonta, no sirvo para esto. Comenzó a hablar mal de ella misma. Empezó a hablar de cómo se sentía ante el hecho de que ella no podía resolverlo. En ese momento me di cuenta que el problema no era su capacidad para entender, sino la identidad que ella estaba teniendo en su corazón. Así que hice a un lado el cuaderno de matemáticas, me puse frente a ella y comencé a decirle: tú no eres tonta, tú eres inteligente, tú eres una princesa. No solo vas a aprender a hacer raíz cuadrada, vas a poder hacer muchas otras cosas más. Vas a terminar tu carrera profesional, vas a ser una persona que va a poder ayudar a otras personas, vas a resolver cosas que otros no van a poder resolver porque tú vas a tener la preparación, porque eres inteligente, eres capaz, eres hija de Dios. Ella comenzó a calmarse porque estaba en una cierta crisis. Se comenzó a calmar, la abracé, la besé, traté de infundirle confianza acerca de lo que yo creía acerca de ella y que yo esperaba que ella lo creyera. Usted dirá que estoy choreando, hermano, pero la siguiente ocasión ella pudo hacer el siguiente ejercicio y sus ojos se abrieron todo lo que pudieron y dijeron: sí pude. Y entonces empezó a hacer todo lo demás, porque el problema no estaba en su capacidad, sino estaba en quién entendía ella que era. La Biblia está lleno de ejemplos de metanoia, es decir, Dios revela a una persona su identidad y esa persona cambia radicalmente. Veremos algunos. A ver cómo vamos de tiempo. Ok, veremos algunos. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 17, versículo 5. Hay un versículo ahí nada más. Dice, Dios le está hablando a Abraham y le dice: no se llamará más tu nombre como Abraham, que aparece sin H y sin una A, al nombre que después le cambia, sino que será tu nombre como Abraham, porque te he puesto ¿qué? Por padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham sin H significa padre exaltado, o el padre es exaltado. Hay una idea más o menos en ese sentido. En ese momento Abraham ya había recibido una promesa de que tendría descendencia, y habían pasado algunos años. Yo creo que Abraham le había echado muchas ganas para tener hijos y no había pasado nada. Y entonces Abraham, en medio de su tristeza, dolor, Dios ese día hace un pacto con él, y en ese pacto Dios le cambia el nombre, que para un hebreo tiene mucho significado su nombre. Es muy poderoso el nombre que una persona tiene entre el pueblo hebreo. Y le dice: no se llamará más tu nombre Padre exaltado, sino que ahora serás Padre de multitudes. Esta experiencia fue privada, no fue un culto, no había un profeta y estaba la multitud y todos escucharon lo que Dios le dijo a Abraham. Esto fue algo íntimo entre Dios y Abraham. Si lo sabemos nosotros, ¿fue por qué? Porque Abraham tuvo que contárselo a alguien. ¿A quién supone que fue la primera persona que le contó? A su esposa, Sara. Así que yo no sé si lo hizo ese mismo día, esa misma noche, pero él le decía: mujer, ya no me llames Abraham, ahora me vas a tener que llamar Abraham. Es decir, ahora me tienes que llamar padre de multitud. ¿Sabe lo que eso significaba? Es como si yo le dijera a ustedes: hermanos, ahora cada vez que me vean diga flaco. Bien, todos se están riendo, la mayoría se están riendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué son así?
Y más Rafa, dice Lucy. ¿Sí me estoy explicando? Porque usted dice, a ver, no, yo estoy viendo una cosa y tú me dices que yo diga otra cosa. Así que decirle a Sara y a los sirvientes y a todos los demás, a sus amigos, a las otras personas, decirle, ahora llámeme padre de multitudes, un hombre de más de 70 años que no tenía hijos, una esposa que en su tiempo de poder embarazarse no se embarazó, ya era mayor de edad. Ahora él dice, por favor, de ahora en adelante todos llámenme como padre de multitudes. Eso no era lógico, no era razonable. Pero ¿qué había pasado? La identidad de Abraham había sido cambiada, al grado que él se atreve a decirle a los demás, ahora llámenme así, porque Dios me ha revelado algo. Yo lo creo y eso va a dar fruto, eso va a dar resultado, se va a hacer evidente. Esto, ¿qué sucede? Esto es lo que Dios hace. Revela algo para cambiar nuestra identidad, y eso que revela está conforme al diseño y al destino con el cual Dios nos creó. Así que cuando nosotros pensemos en arrepentirnos por algo que pasó, sucedió, hicimos, usted tiene que estar pensando, no solo tiene que ver con la acción, tiene que ver con mi identidad, con la persona que Dios dice que yo soy. Me encantó hoy que la pastora, lo que ha ministrado hoy, tenía todo que ver con lo que estoy predicando. La pastora hizo una afirmación que hemos hecho: yo soy quien Dios dice que yo soy. Ella lo repitió muchas veces, no sé si se dio cuenta. Lo repitió una y otra vez. De hecho, la administración estaba en sentido con esto, acerca de poder creer lo que Dios está diciendo. Eso es arrepentimiento. Cambiar de forma de pensar, no solamente con respecto a la conducta, sino con respecto a nuestra identidad. ¿Cuál es la metanoia que usted ha recibido de Dios? ¿Qué es la revelación que Dios ha dicho a usted que usted es? ¿Ha usted aplicado fe a esa verdad? ¿Esa verdad está produciendo frutos en su vida? Seguimos, vemos otro ejemplo. Génesis 32, verso 28. Este es el caso de Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, nacido segundo, no tenía derecho a la primogenitura, y él, dirigido por su hermano, por su mamá, consigue la primogenitura, primero vendiéndole a su hermano, comprándole a su hermano por un plato de lentejas la primogenitura, después engañando a su padre con la complicidad de su mamá. Cuando su hermano se da cuenta, jura matarlo y él sale huyendo. Y el GPS de Dios identifica: ha sido trasladada la herencia. Abraham trasladó la herencia a Isaac, y ahora Isaac ha trasladado la herencia ¿a quién? A Jacob. Así que el GPS de Dios dice: por favor, identifíqueme quién es el que está portando la herencia. Y va con Jacob. Y yo lo que hubiese esperado, humanamente hablando, es que Dios le diera un jalón de orejas a Jacob, diciéndole: ¿por qué engañaste a tu papá? ¿Por qué engañaste a tu papá? Pero lejos de regañarlo, Dios afirma sobre él su persona, su diseño, su propósito. Y en esta ocasión, cuando él regresa con su hermano, tiene una lucha con Dios, y mire lo que sucede. Y el varón le dijo, el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre que Jacob. La palabra Jacob, el significado más cercano es alguien que se agarra del pie del otro, que viene agarrado del calcañar, y que muchos lo relacionan con ser usurpador. Y en cualquiera de estos casos, Dios le está diciendo: tú dejas de ser el segundo, o dejas de ser un usurpador en el peor de los casos, y ahora ¿quién eres? Eres el que lucha con Dios. Dice: ahora, ¿cómo se va a llevar tu nombre? ¿Cómo? Israel. Dios le revela algo.
le suelta una verdad acerca de su identidad, acerca de su persona, acerca de quién es él, acerca de cuál es su diseño, cuál es su propósito, acerca de cuál es su destino. Y eso produce un cambio radical sobre su vida. Otro caso, por contar uno de tantos, Éxodo capítulo 3, versículo 10, el caso de Moisés. El Señor le dice: ven por tanto ahora y te enviaré ¿a quién? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿En qué situación Dios le dice esto a Moisés? Moisés se encontraba 40 años lejos de Egipto, después de haber vivido lo mejor de Egipto, haber comido, bebido y haberse sentado en los mejores lugares. Ahora se encontraba en ese lugar porque estaba prófugo. Se había olvidado casi, estoy seguro, de todo, de sus sueños, de sus planes. Pero de ahí Dios lo llama y le dice: tú eres el libertador de mi pueblo. Él ya había concluido posiblemente, pues ya tengo mis ovejitas, ya tengo mi rebaño, esto me alcanza para esto, para lo otro, ya viene mi pensión de bienestar, así que yo me va a alcanzar para mi jubilación, pensaba él. Y el Señor le dice, le habla acerca de su diseño, le da una metanoia. Arrepiéntete de lo que estás pensando hacer con el resto de tu vida. No puedes seguir pensando eso acerca de ti, de tu persona, de tu familia y de tus hijos. Porque yo enlacé tu vida con la historia de mi pueblo, con la libertad de mi pueblo, y Dios no pensaba renunciar a eso. Así que Dios hace lo que se necesitaba para que aquel hombre pasara de ser ese pastor de ovejas a convertirse en el gran libertador de Israel. ¿Cómo sucedió eso? Por una revelación. Dios le decía una cosa y parece que Moisés entendía otra. Le decía: no sé hablar, no me van a creer, van a decir que tú no te me apareciste. Él insistía una y otra vez diciéndole al Señor: no hay forma en que eso suceda. Y Dios le daba revelación. Sí, porque yo voy a estar contigo. Sí, porque ahí voy a poner señales sobre tu vida. Sí, una y otra vez Dios le revelaba diseño y propósito para que el corazón de Moisés cambiara, para que él dejara de pensar que él estaba destinado a vivir como él había pensado y comenzara a vivir como Dios había diseñado. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Ya hizo usted su proyecto de vida los siguientes 5, 10, 15 o 20 años? ¿Ya usted pensó: así va a ser mi vida? Mi pregunta es: ¿ese es el diseño de Dios? Y no tiene que ser pecaminoso, no porque sea inmoral la forma en que usted está viviendo. No necesita ser inmoral, no necesita ser pecaminoso, no necesita ser algo malo, vergonzoso. Solo necesita que no sea el plan de Dios. Solo necesita que no sea el diseño de Dios para que Dios diga: te voy a revelar algo, porque esto no es lo que yo pensé acerca de ti. Esto no es lo que yo diseñé cuando te creé, cuando te formé. Jueces capítulo 6, versículo 12. Otro ejemplo de muchos que hay en la Biblia. De hecho, todos los hombres que Dios levanta les tuvo que soltar una revelación. Les tuvo que decir algo acerca de su futuro, de su persona, de su esencia, y eso los cambió radicalmente. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón, le dijo: Jehová está contigo. ¿Y cómo le llamó? Varón esforzado y valiente. Gedeón se encontraba escondiendo grano porque él y su pueblo ya habían desistido de enfrentarse a los amalecitas. Ya habían durante 6 años intentado resistirlo
y la mano de Amalek había prevalecido contra ellos. Así que ellos concluyeron: no tiene caso enfrentarse al enemigo, porque de todas maneras perdemos, nos matan, se roban nuestro ganado y destruyen nuestra ciudad. Así que lo mejor que vamos a hacer es que cuando veamos que vienen los amalecitas, vamos a agarrar la oveja, vamos a agarrar el grano y vamos a sacar la pantalla de 50 pulgadas y la vamos a esconder. Vamos a dejar que los amalecitas vengan y destruyan, porque la Biblia dice que venían y no dejaban nada parado, mataban todo, hasta los burros, los asnos que los judíos, los hebreos no comían ni siquiera. También dice, acababan con todo y dejaban en ruinas 6 años. Entonces Gedeón se encontraba escondiendo el trigo y estaba esperando. Dice, esta cueva queda muy buena para que yo me esconda. Y sin embargo, Dios, ¿qué le dice? Esforzado y ¿qué más? Y valiente. No correspondía a la realidad. Él no era el flaco que Dios, espero que algún día diga que yo soy. Sí me estoy explicando. No correspondía, no estaba en línea. De hecho, él tiene una lucha ahí con Dios. Se le pone al brinco a Dios. Dice, y a ver dónde está Jehová y dónde ha estado. Mira cómo nos encontramos, estamos arruinados. Y el Señor le dice, wow, me respondes así. Mira, así como tú me estás hablando de fuerte, quiero que con esta tu fuerza vayas y venzas a los amalecitas. Y entonces le vuelve a salir el complejo y dice, no. Yo ni siquiera pertenezco a una tribu. Mi tribu es una media tribu. Y la familia a la que pertenezco de esa media tribu es pobre. Además le voy al Cruz Azul en este momento, que no gana una sola. Perdón que le hable de fútbol a algunos. Estamos mal, o sea, no te equivocaste, Dios, de asunto. Pero Dios, ¿quién había diseñado a Gedeón? ¿Quién había creado a Gedeón? ¿Quién sabía el futuro de Gedeón? ¿Quién tenía las convicciones? Dios. ¿Quién no las tenía? Entonces Dios dijo, tengo que convencerlo. Si le doy una metanoia, una revelación, va a cambiar su vida. Voy a poner lo que yo estoy convencido que es verdad, y quiero que él esté convencido de lo que yo estoy convencido. Y entonces eso cambia radicalmente la esencia de esa persona. ¿Le suena eso? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 7. (16:7), perdón. Estoy con la idea de que es 14. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué sucede? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Lea el verso 8 también. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá. Me voy a quedar ahí. Convencer significa convicciones. Está relacionado con la palabra convicción. El Espíritu Santo, ¿qué hará? Va a depositar convicciones. Dios estaba convencido que Abraham era padre de multitudes. Nadie más que Dios estaba convencido, hasta que convence a Abraham. Mire, perdón que diga esto, pero estaba tan convencido que Abraham a los 99 años tenía vida sexual. O sea, para él era normal, porque él estaba convencido. Si Dios me dijo que yo voy a tener un hijo, cuando menos tengo que hacer lo que me toca. Así que él tuvo que hacer lo que le correspondía, porque Dios lo convenció. ¿Quién estaba convencido de que Moisés era el libertador de Israel? Solo Dios. Moisés ni sus hermanos, nadie estaba convencido. Solo Dios tenía esa convicción. ¿Quién estaba convencido de que Jacob sería el príncipe del pueblo de Israel? ¿Quién estaba convencido de que Gedeón era varón valiente y esforzado y podría echar atrás la fuerza de 6 años de los amalecitas?
¿Quién estaba convencido? Dios. Solo Él. Entonces dice, está bien que yo esté convencido, pero necesito que Él también esté convencido. Entonces envía al ángel de Jehová, ahora envía al Espíritu Santo para poner en nosotros las convicciones que Él tiene acerca de 3 asuntos. ¿Cuál? Pecado, justicia y juicio. No me está convenciendo de que yo cometí pecado. Me está convenciendo de lo que Él piensa acerca del pecado. Es decir, Él quiere que yo tenga la convicción que Él tiene de pecado. Por eso Dios no se relaciona con el pecado, porque Él está convencido. Yo soy santo y no tengo nada que ver con el pecado. El Espíritu Santo quiere poner en nosotros la convicción que Dios tiene acerca del pecado en mi vida, pero también la convicción que Dios tiene acerca de la justicia y que Dios tiene acerca del juicio. Que yo viva con esa convicción. En Romanos capítulo 8 versículo 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio es una palabra de índole jurídico, y el testimonio tiene el propósito de hacer valer una versión de algún asunto. El testimonio está dando fe de que algo es verdad. El testimonio está diciendo, esto es cierto. Este es un argumento para decir que esto es verdad. Hace un momento el pastor Henry nos hablaba acerca del testimonio que hay de las copias de las escrituras, que supera por mucho cualquier otro escrito antiguo. Es insuperable el testimonio que hay de la evidencia de que la escritura, es de Dios. Y el Espíritu, ¿qué está haciendo, hermanos? Está convenciendo. ¿De qué nos está convenciendo? Si nos tiene que estar convenciendo de que somos hijos de Dios, quiere decir que tenemos una lucha interna para poder aceptar, creer. Así que el Espíritu Santo está convenciendo, está produciendo una metanoia, está revelándonos constantemente algo, está diciéndonos algo permanentemente a nuestro espíritu, para que usted sepa, crea, se sienta y viva como un hijo de Dios. El temor, la duda, la ansiedad, el estrés, los problemas de comportamiento son resultado de ese sentimiento de orfandad en nuestro corazón. Y el Espíritu está ahí constantemente diciendo, metanoia, te voy a decir una verdad acerca de Dios, acerca de tu persona y de tu identidad, para cambiar lo que tú no podrías cambiar. Lo que tú no podrías cambiar. Tengo otros ejemplos, pero vamos a ver algo más. Romanos capítulo 12, verso 2. La metanoia no es otra cosa sino transformar la forma en que pensamos, para que invade y afecte lo que somos, y como consecuencia última, que nuestro comportamiento también sea distinto. Como efecto colateral, no como el principal. La principal importancia es si puedo cambiar su identidad, su comportamiento va a cambiar. Si solo cambio su comportamiento, pero él sigue siendo quien es, y lo único que hago es tener un león en mi casa domado, en cualquier momento me va a comer, en cualquier momento me va a soltar un zarpazo, en cualquier momento me va a dar cara de chuleta. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Hay un cambio en nuestro interior por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, necesito renovar lo que yo entiendo. Las cosas que hasta ahora he entendido están bien de parte del Señor, pero el Señor sigue diciendo, tengo más cosas que mostrarte. Los propios discípulos que estuvieron 3 años con Él, casi al final el Señor le dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir porque son demasiado pesadas. Pero el Espíritu Santo va a ayudarlos con esto.
Cosas que ahora para nosotros son tan sencillas de entender, para ellos no lo fueron. Cuando comenzaron a convertirse personas que no pertenecían al pueblo judío, ellos comenzaron a choquearse y dicen, espérate, este no está circuncidado, este no viene a la sinagoga, este mira, no usa mitra, mira cómo anda vestido, ¿no? Este no puede ser parte del pueblo de Dios. Pero ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pedro llega a la casa de aquel hombre, de Cornelio, y lo primero que dice, ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar en casa de alguien como ustedes. Le estaba diciendo, miren, voy a entrar, la verdad, con ustedes porque Dios me lo mandó, pero yo preferiría no entrar a su casa. Siento que me voy a contaminar con ustedes. Y cuando Pedro todavía está hablando, el Espíritu Santo descienda, comienza a hablar en otras lenguas y el entendimiento de Pedro cambia y le dice a los que estaban con él, a los judíos que le estaban acompañando, ¿podemos negarle a estos hombres el bautismo, el agua, si Dios ya los bautizó con el Espíritu Santo? Cuando regresa a dar testimonio a la iglesia, él les dice, mire, pasó esto, pero la verdad no me crean, ahí están los demás. Pregúntenle a ellos, porque todavía él estaba luchando en entender cómo es posible que alguien que no era judío podía ser parte del pueblo de Dios, podía recibir el bautismo del Espíritu Santo, cosa que para nosotros es tan común y tan sencillo. Para nosotros es muy fácil entender eso. A lo mejor luchamos cuando alguien trae un comportamiento, una conducta. Hace poco el pastor Henry nos dijo, ¿qué haremos si viene una persona que ha cambiado su identidad con respecto a su género y viene vestido de algo que no es biológicamente? ¿Qué haríamos? Pues yo creo que la mayoría choqueamos y no sabríamos realmente qué hacer. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, si quiero ser transformado a la imagen de su Hijo, necesito renovar lo que ya entendí. No es que esté mal lo que ya entendí, pero lo que yo entendí es un escalón, porque hay algo más que Dios quiere mostrar a nuestra vida. Hay algo más que Dios quiere hacer en nuestro corazón, porque su diseño y su propósito son gloriosos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:18, la pastora citó hace un momento este pasaje cuando estaba ministrando. Ayúdeme porque no lo traigo apuntado. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escúchelo bien, la gloria de Dios, su persona, quien Él es, y estamos hablando de su amor, su santidad, su majestad, su poder, su misericordia, todo eso excelente de Dios. Cuando lo vemos, cuando lo contemplamos, cuando adoramos, cuando leemos la Escritura y descubrimos su majestad, su poder, su presencia, cuando estás escudriñando la Escritura o estás adorando, Dios te muestra algo acerca de quién es Dios. ¿Qué dice? Entonces cuando esto lo comenzamos a mirar, a observar, a contemplar, Dios lo revela. ¿Qué sucede? Entonces somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria. ¿Dónde? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando Jesús se le aparece a Pedro para decirle, ya no eres pescador de peces, ahora serás pescador de hombres, hay una gloria que Dios manifiesta sobre él, y eso transforma el corazón de Pedro. Pero Pedro no necesitó un metanoia o una revelación que transformara su vida. Necesitó seguir escuchando. La Escritura dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hace un momento que cité en el Evangelio de Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo produce esas convicciones. Hebreos 11 nos dice que la fe es la convicción, y la fe es ¿qué? Certeza. Fe es tener
convicciones y tener certeza. No de lo que se me ocurra, ¿eh? O sea, no es que tengo fe de que mañana va a aparecer un camión ahí para mí y Dios me lo va a regalar. No, tengo fe y convicciones de lo que está revelado en su palabra. Así que cuando el Espíritu Santo nos convence, lo que está haciendo es poner la fe que Dios tiene y la deposita en nuestro corazón. Y podemos creer lo que Dios está creyendo. Termino con esto. Jesús se aparece a los discípulos en medio de una tormenta a la mitad del mar. Los discípulos pensaban que se hundían. Jesús no estaba en la barca, se había quedado en la orilla. Les dijo, adelántense. Sabía bien lo que iba a pasar. Así que Jesús los alcanza a la mitad de la tormenta y cuando ellos lo ven a lo lejos, se espantan y algunos dicen, es un fantasma. Y Jesús les dijo, no teman, yo soy. Ellos no alcanzan a ver con claridad, entiendo yo, no podían distinguir por la tormenta, por la lluvia, por el mar, por todo lo que estaba ahí, que físicamente el que estaba ahí era Jesús. Pero Pedro, atrevido, le dice, si en verdad eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Y Jesús da la orden, no a la tormenta, no al mar, le da una orden ¿a quién? A Pedro. Y le dice, ven, camina. Le suelta una metanoia, una verdad. Y le dice, tú puedes hacer lo que yo puedo hacer. Entonces, Pedro lo que estaba mirando era un espejo. Un espejo refleja fielmente lo que usted hace, ¿verdad? Si usted se mueve a la derecha, Él se mueve con usted, así. Así que cuando Jesús le da la orden, Pedro ahora tiene una convicción. ¿Cuál es la convicción que él tiene? La misma convicción de Jesús. Jesús puede caminar sobre el agua, ahora él está convencido. ¿De qué está convencido? De que él puede hacer lo mismo que Jesús. Y entonces Pedro baja de la barca y comienza a caminar. Él camina y puede hacer lo que Jesús hace porque está confiado, está convencido. Jesús soltó una palabra, una metanoia que cambió la forma de pensar. Pedro era hombre de mar, él sabía, si yo me arrojo al mar me voy a hundir. Esa era su convicción de pescador. Pero Jesús, ¿qué hizo con su convicción de pescador? La cambió. Puso otra convicción. Y esa convicción, mientras estaba en Pedro, lo sostuvo sobre el mar. Y pudo caminar porque estaba convencido de lo que Jesús había dicho. Dios está soltando constantemente palabra a tu vida. Cuando la lees, cuando escuchas un mensaje, cuando estás orando, en los momentos donde estás buscando al Señor, incluso Dios te habla en medio de circunstancias. Dios me ha hablado, no lo voy a contar, pero Dios me habló cuando vacuné a mi primera hija. Dios me habló a mí, me dio una palabra en ese momento y quedó claro en mi corazón cosas. Dios está constantemente hablando, soltando cosas a tu vida. Aún en las redes sociales, Dios tal vez te puede hablar. Y no quiero decir que te vayas a las redes sociales para que digas, Dios, háblame en TikTok, por favor. No te estoy diciendo eso, sino que Dios puede hacerlo. Lo correcto es que vayas a su palabra, que ores, que adores. Y Dios va a estar soltando palabras, va a estar diciéndote cosas con el propósito de que creas. Si crees, puedes obedecer. Cuando la convicción de Pedro caminando en el mar cambió, ahora ¿de qué estaba convencido? ¿A qué bendita hora se le ocurrió cambiar de convicción? A la mitad del mar. ¿Qué pasó? Conforme a tu fe, conforme a tu convicción, te será hecho. Y ahora hace un día. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer Pedro cuando caminó sobre el mar mientras su convicción era la misma que tenía que Jesús?
Ahora, ¿cuánto esfuerzo tenía que hacer Pedro cuando perdió la convicción para poder no caminar, sino para no ahogarse? ¿Cuánto esfuerzo cree que Pedro estaba haciendo? Era tal su esfuerzo que gritó: sálvame que perezco. Un hombre experimentado, sabía nadar, era buen nadador, supongo yo. Había estado en tantas tormentas, seguramente en alguna de ellas cayó al mar y salió, pero a él decía: sálvame, no importa cuánto me esfuerce, si no tengo tu convicción, mis fuerzas nunca serán suficientes. Mis fuerzas darán resultado cuando yo crea lo que tú estás creyendo acerca de mi persona. ¿Qué palabra Dios ha hablado a usted esta semana? ¿O qué palabra Dios ha estado hablando y usted lo ha olvidado? Dios le dijo algo a usted acerca de una empresa, acerca de un negocio, acerca de hacer algo, acerca de vivir de forma distinta como está viviendo. ¿Qué cosa Dios dijo, está diciendo? Y créame, seguirá diciéndolo. Es momento de creerle a Dios. Es momento de poder creer lo que Dios está diciendo. Porque si esa convicción usted permite que haga nido en su corazón, si usted permite que esa convicción crezca y florezca, la gloria de Dios será muy evidente sobre su vida. ¿Qué le parece si está de pie un momento? Y le quiero pedir por un momento, escuche bien, vamos a hacer dos cosas. Los primeros 5 minutos de este tiempo de oración, vamos a ocupar 10 cuando menos. Piense por favor en algo que Dios le ha dicho recientemente, o algo que ha sido muy relevante, que no, tal vez no fue reciente, pero ha sido muy relevante, y como que lo pusimos en un estante, lo metimos al refri para que se cuajara, o no sé qué queremos que se hiciera, y usted dice: creo que ya Dios se olvidó de eso que dijo. O a lo mejor no fue Dios quien se olvidó, hemos sido nosotros. Quiero que tome esos 5 minutos para recordarlo. Si fue algo reciente, algo del pasado que ha sido muy relevante, diga: Señor, olvidé esta palabra. Y ore a Dios y le: Señor, esa verdad que tú revelaste, quiero que se avive en mi corazón, porque tú no hablas mentira. Perdón. Quiero cultivar esa verdad. Porque si tú dices que alguien es valiente y esforzado, es valiente y esforzado. Si tú dices que alguien va a libertar a tu pueblo, va a libertar a tu pueblo. Si tú dices que alguien es profeta a las naciones, es porque es profeta a las naciones. Si tú dices que alguien es pescador de hombres, es porque es pescador de hombres. Así que traiga a su corazón esto que Dios ha dicho, o esto que dijo anteriormente y ha sido muy relevante y está como en stand-by, y hoy vuelvo a hablar con Dios. Aquí estoy, aquí está mi corazón. Aviva esa palabra en mi corazón. Aviva este fuego en mi corazón, Jesús. Gracias. Nos quedan 2 minutos más. Hable con Dios de ese asunto. No es un asunto menor, no es un asunto cualquiera. Fue Dios quien dijo lo que dijo. Fue el Dios que lo creó, el Dios que lo diseñó, quien dijo eso acerca de usted. Dios no está tratando de adivinar. Dios no está jugando a la lotería. Dios no está tirando los dados a ver qué resulta. Dios sabe cómo lo creó a usted.
Dios tiene toda la provisión, tiene todo lo que es necesario para que eso sea verdad sobre su vida, para que usted pueda experimentarlo. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Gedeón se armó de un ejército que terminó siendo de 300 hombres para ir a vencer un ejército de miles. Moisés tomó su vara y con esa vara fue y enfrentó a Faraón y confrontó a toda una nación para salir de ese lugar. Abraham, sin poder nunca haber tenido hijos por más de 90 años, fue con Sara y su familia. Dijo: ahora soy padre de multitudes. Jacob, con todo su pasado, errores y fallas y fraudes, comenzó a decirles y a hablar a sus hijos proféticamente acerca de conquistar, de poseer, de que esta familia se engrandecería, porque creyó lo que Dios había dicho acerca de su vida. Ahora, escúchame bien. Es muy seguro que alguien de tu familia esté contigo. Y si no es así, acércate con alguien más y ora por esa persona. Ora por esa persona. Y si hay un versículo de la Biblia que Dios pone en tu corazón, compártelo. Comparte ese pasaje que sin ninguna razón viene a tu corazón, sin ninguna razón que tú entiendas vino a tu mente, y háblalo y comunícalo. Porque si hay algo que Dios ha dicho de nosotros, ha dicho de usted y ha dicho de mí, es que somos quienes fortificamos los portillos. Hemos sido llamados a ser embajadores en el nombre de Jesús. Somos pacificadores. Traemos la palabra de paz, la palabra del Señor. Así que hoy comunique esa palabra. Comunique esa palabra, ese versículo que vino a su corazón. Háblelo y compártalo. Dígalo a esa persona. Si es su familia o si no es su familia, comunícalo. Tal vez alguien va a ser movido a ir con otra persona más y decirle: la Biblia, la Escritura, el Señor en su palabra dice esto. Levanta tu mano al Señor y deja que el Espíritu Santo obre sobre la vida de cada uno de nosotros. Que obre con poder, que obre gloriosamente sobre usted. Tome un minuto más y deje que fluya su palabra, esa palabra que produce cambios, que transforma personas, esa palabra que nos hace saber lo que somos en Cristo, lo que somos en el pensamiento de Dios. Desde la fundación del mundo Dios pensó esto de ti. No es que se le ocurrió hoy. No es porque hoy vio que tú viniste y ofrendaste y aplaudiste, hoy Dios decidió decírtelo, sino porque desde mucho antes de que tú y yo viniésemos a este mundo, Dios había diseñado sobre tu vida este propósito y destino. Te honramos y te bendecimos, Jesús. Te honramos y te bendecimos, Jesús.
Jesús estaba parado enfrente de sus discípulos y dijo: ¿quién dice la gente que soy? Y dijeron diferentes cosas. Y después dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesús lo volteó y dijo: tú eres Pedro, y contigo sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Cuando tú tomas tiempo y adoras a Dios y tú empiezas a declarar quién Él es para ti, Él voltea y Él empieza a hablar cuál es tu nombre y lo que tú vas a hacer con Él. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Excelente. Hemos concluido. Recuerda, el discipulado está en línea para los que no podían venir. No está público, pero si lo quieres, manda un WhatsApp y di: por favor, mándame el link donde se encuentra lo que es el discipulado, y con mucho gusto les compartimos. La vez pasada hablamos del Antiguo Testamento, de cómo está construidos los libros, diferentes cosas. Hoy hablamos del Nuevo Testamento, porque es confiable, cómo son los manuscritos, porque es el libro de la antigüedad más atestiguado respecto a manuscritos, edad, fecha, etc. Entonces, si quieres eso, nada más mándanos un WhatsApp. Estamos despedidos. Como siempre, hay talento, hay rica comida, y pues pasamos un buen tiempo juntos comiendo. Bendiciones. Donde todo comenzó, voy a volver a escucharte.